El 29 de diciembre de 2024, el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok bullía con las salidas habituales. La terminal estaba viva con los sonidos familiares de las maletas rodando, los anuncios de embarque y la tranquila anticipación de los viajeros que regresaban a casa o se dirigían a nuevos destinos. Bajo las luces brillantes, las familias se despedían con abrazos, los viajeros de negocios revisaban sus teléfonos y el personal del aeropuerto se movía con eficiencia. Entre los muchos vuelos programados para esa noche estaba el vuelo 300 de Indonesia Air, un vuelo nocturno con destino a Yakarta. Para la mayoría, era simplemente otra salida nocturna, que se mezclaba con el ritmo interminable de los viajes internacionales. El Boeing 737-800, reluciente bajo los focos, era un caballo de batalla confiable de los cielos. El impecable historial de seguridad de Indonesia Air tranquilizó a los 175 pasajeros y 6 miembros de la tripulación mientras abordaban, seguros de la reputación de fiabilidad de la aerolínea. Familias con niños adormilados, viajeros de negocios, revisando presentaciones, y una tripulación experimentada se saludaban con sonrisas amables. Para muchos, era un viaje rutinario, un puente entre dos ciudades, y nada más. Se completaron las últimas comprobaciones, se sellaron las puertas de la cabina, y la aeronave rodó lejos de la terminal. Afuera, las luces de la ciudad se desvanecían a medida que el avión se movía hacia la pista, listo para unirse al flujo de aeronaves que partían hacia la noche. En la cabina, el capitán y el primer oficial revisaron tranquilamente su lista de verificación, intercambiando palabras en voz baja, mientras se preparaban para lo que esperaban que fuera un vuelo rutinario. El zumbido de los instrumentos y el brillo de las luces de la cabina creaban una atmósfera de profesionalidad tranquila. El tiempo estaba despejado, la ruta era familiar, y nada en los informes de control de tráfico aéreo sugería motivo de preocupación. Parecía la noche perfecta para volar, con cielos despejados por delante. Sin embargo, debajo de esta escena ordinaria, una cadena de eventos ya se había puesto en marcha, una que pronto convertiría este vuelo en una tragedia. Fuerzas invisibles, tanto mecánicas como humanas, se estaban alineando silenciosamente. Para las 181 almas a bordo, era simplemente otra noche en el cielo. Algunos se quedaron dormidos, otros vieron películas o miraron la oscuridad, sin darse cuenta del destino que les esperaba. Pero esta noche, el sistema en el que confiaban, la aeronave, la tripulación y la tecnología, sería puesto a prueba de maneras que nadie podría haber previsto. El más mínimo descuido, el más mínimo mal funcionamiento, podría inclinar la balanza. La catástrofe que les esperaba dejaría solo preguntas y dolor, resonando a través de los asientos vacíos y las terminales silenciosas, mucho después de que la noche hubiera pasado. A las 2 de la madrugada, el vuelo 300 se alejó de la puerta de embarque, con los motores rugiendo. El rodaje y el despegue fueron suaves. Las luces de la ciudad se desvanecían a medida que el avión ascendía en la noche. Los pasajeros se acomodaron, algunos ya dormidos, otros absortos en películas o música. Las azafatas comenzaron su servicio, moviéndose silenciosamente por la tenue cabina. En la cabina de mando, el piloto automático estaba activado, y los pilotos charlaban tranquilamente mientras monitoreaban sus instrumentos. 20 minutos después, todo era rutina, sin señales de problemas. El avión sobrevolaba un cielo despejado y estrellado, un ejemplo de la seguridad de la aviación moderna. No había luces de advertencia, ni turbulencias, solo el zumbido de los motores y la ilusión de seguridad. Pero bajo la calma, el desastre se acercaba. En unos instantes, la tranquilidad se haría pedazos. De repente, una serie de golpes violentos sacudieron el lado derecho del avión, despertando a los pasajeros de un sueño inquieto. La cabina, momentos antes llena del suave zumbido de los motores y algún que otro ronquido, ahora estaba llena de confusión y miedo.
Algunos pasajeros se agarraron instintivamente a los reposabrazos, mientras que otros miraban ansiosamente por las ventanillas, buscando respuestas en la oscuridad más allá del cristal. En la cabina, las alarmas sonaron. Parada del compresor, fallo del motor, luces de advertencia parpadeando en rápida sucesión. La repentina avalancha de sonidos de advertencia destrozó la concentración de los pilotos, exigiendo una acción inmediata a medida que los sistemas de la aeronave comenzaban a fallar. ¡Impacto de pájaro! ¡Impacto de pájaro!, gritó el capitán, su voz cortando el caos. Él y el primer oficial entraron en acción, ejecutando listas de verificación de emergencia con urgencia practicada, sus manos moviéndose rápidamente sobre los controles mientras luchaban por estabilizar la aeronave. Las lecturas del motor derecho cayeron en picado. El empuje había desaparecido. Las temperaturas se dispararon y el zumbido constante de la potencia se desvaneció en un silencio nauseabundo. Los pilotos observaron con incredulidad cómo los signos vitales del motor desaparecían de la pantalla. El impacto del pájaro había causado daños catastróficos, paralizando un motor y provocando una cascada de fallos en el sistema. Las aspas del ventilador rotas y los restos de pájaros eran visibles a través de la ventana de inspección, un sombrío testimonio de la fuerza del impacto. En la cabina, el miedo se extendió como un reguero de pólvora, mientras el olor a electrónica quemada llenaba el aire y las luces parpadeaban ominosamente. Una ligera neblina comenzó a flotar por los pasillos, aumentando la sensación de pánico e incertidumbre. Las azafatas se movieron rápidamente, instando a todos a abrocharse los cinturones de seguridad y a mantener la calma, enmascarando su propio miedo con profesionalidad. Sus voces eran firmes, pero sus ojos delataban la gravedad de la situación. Los pilotos apagaron el motor dañado, volando ahora un pesado jet con un solo motor. Una tarea desalentadora a cualquier altitud, pero especialmente peligrosa en la oscuridad de la noche, lejos de cualquier ayuda. Mayday, 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 Indonesia 300, impacto de pájaro y fallo de motor. Solicitamos regreso inmediato, radió el capitán, su voz tensa pero controlada, mientras transmitía su grave situación al control de tráfico aéreo. Pero regresar a Bangkok era imposible. Su altitud y distancia lo dejaban claro. En su lugar, tendrían que intentar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano, desviando la trayectoria de vuelo en un intento desesperado por sobrevivir. La tripulación luchó por mantener el control, trabajando juntos con intensa concentración, desesperados por traer a 180 y una almas de vuelta a Salvador y vuelta a salvo a tierra. Cada decisión, cada movimiento llevaba el peso de incontables vidas. La situación era grave. El margen de error había desaparecido. El sudor perlaba la frente del capitán, mientras miraba una cabina iluminada con advertencias, sabiendo que un solo error podría significar el desastre. El destino del vuelo 300 ahora pendía de un hilo, suspendido entre la esperanza y la catástrofe, mientras la tripulación se preparaba para el aterrizaje más crítico de sus vidas. El control de tráfico aéreo respondió al instante, desviando el vuelo 300 al Aeropuerto Internacional de Muan. Los controladores se coordinaron con los servicios de emergencia en tierra, despejando el espacio aéreo y preparándose para el peor de los escenarios. Cada segundo contaba a medida que la situación empeoraba. Los pilotos, bajo una presión inmensa, siguieron los procedimientos de emergencia mientras el avión perdía altura más rápido de lo esperado. Su entrenamiento se puso en marcha, pero el estrés era palpable. Cada movimiento deliberado, cada palabra intercambiada en tonos cortantes y urgentes. La presión hidráulica bajó, haciendo que el avión fuera lento y difícil de controlar. El timón se sentía pesado, y la respuesta del avión era tardía, lo que obligó a los pilotos a usar toda su fuerza y habilidad para mantener el avión estable. La cabina era un torbellino de listas de control y alarmas. Cada acción era crítica. Las luces de advertencia parpadeaban sin cesar,
y los pilotos corrían contra el tiempo, revisando cada paso para evitar un desastre. Al acercarse a Muan, el capitán anunció el aterrizaje de emergencia, indicando a los pasajeros que se prepararan. Su voz, aunque tranquila, delataba la gravedad de la situación, instando a todos a prepararse para el impacto. El pánico se apoderó de la cabina mientras los asistentes de vuelo gritaban: ¡prepárense! ¡Cabezas abajo! ¡Quédense abajo! Algunos pasajeros se agarraron de las manos. Otros susurraban oraciones, mientras la tripulación se movía rápidamente para asegurar la cabina. Las luces de la pista aparecieron, un faro de esperanza en la oscuridad. Por un breve momento, el alivio se extendió entre la tripulación y los pasajeros, pero la prueba estaba lejos de terminar. Pero el tren de aterrizaje no se desplegó. Las luces indicadoras permanecieron en rojo, y los pilotos intentaron todo para bajar el tren. El sistema de respaldo también falló. Los mecánicos en tierra solo pudieron observar impotentes cómo la tripulación agotaba todas las opciones. El impacto del pájaro había seccionado las líneas hidráulicas, haciendo imposible la extensión del tren. El daño fue catastrófico, dejando a los pilotos sin una forma convencional de aterrizar de forma segura. Sin tiempo ni opciones, la tripulación se preparó para un aterrizaje de panza, una última y desesperada apuesta. Revisaron el procedimiento una última vez, conociendo los riesgos pero decididos a dar a los pasajeros su mejor oportunidad. El avión se alineó con la pista. El destino de todos a bordo era incierto. El silencio en la cabina era ensordecedor, solo roto por el zumbido de los motores y el latido de los corazones ansiosos. La habilidad y la compostura de los pilotos serían puestas a prueba al límite. Cada decisión, cada ajuste, podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los momentos finales se acercaban, cada segundo era crítico. El mundo parecía contener la respiración mientras el avión descendía hacia la pista. La supervivencia ahora dependía de un aterrizaje controlado. El resultado dependería del entrenamiento de la tripulación, su coraje y un poco de suerte. Sin tren de aterrizaje, el 737 se acercó a la pista como un misil. Los pilotos lucharon por mantener las alas niveladas, buscando un aterrizaje controlado sobre el fuselaje. El fuselaje se estrelló contra el concreto, saltando chispas, y la cabina se sumió en la oscuridad. El avión patinó, se desvió de la línea central y golpeó un terraplén de cemento al final de la pista. El impacto rompió los tanques de combustible, encendiendo una enorme bola de fuego. La explosión fue devastadora. 179 vidas perdidas en segundos. Solo 2 miembros de la tripulación que salieron despedidos sobrevivieron. Los equipos de emergencia pudieron hacer poco mientras los restos ardían. El accidente del vuelo 300 se convirtió en uno de los desastres aéreos más mortíferos del año. Todo lo que quedó fue una ruina humeante, una tumba de sueños destrozados. La lucha por la supervivencia terminó en un instante. Al amanecer, los investigadores examinaron los restos carbonizados en Muan Internacional. Equipos de Indonesia, Estados Unidos y Boeing comenzaron a reconstruir el desastre. La atención se centró en cómo el impacto de un ave causó tanta devastación. Se examinaron el motor derecho y los compartimentos del tren de aterrizaje en busca de pistas. Se recuperaron las cajas negras, el registrador de voz de cabina y el registrador de datos de vuelo, una de ellas dañada por el fuego. Los primeros hallazgos señalaron un fallo en cadena. El impacto del ave dañó el motor y cortó las líneas hidráulicas. La proximidad del terraplén de hormigón a la pista planteó más preguntas sobre la seguridad del aeropuerto. La investigación acababa de empezar, pero la magnitud de la tragedia era evidente. La grabadora de voz de la cabina de mando reveló la respuesta tranquila y de manual de los pilotos a la emergencia. Apagaron el motor, declararon Mayday y se desviaron como se les había enseñado. Los datos de vuelo mostraron que el impacto del ave también cortó líneas hidráulicas importantes, lo que hizo imposible desplegar el tren de aterrizaje. La tripulación se enfrentó a un desafío oculto e insuperable: volar con un motor y sin tren de aterrizaje. Las cajas negras contaron una historia de 2 fallos. Un peligro natural
y una vulnerabilidad en el diseño. Los pilotos hicieron todo bien, pero los sistemas del avión no les dejaron ninguna salida. El informe final eximió de culpa a la tripulación, culpando a fallos mecánicos, en cascada. La tragedia no fue un error humano, sino una reacción en cadena que nadie pudo haber predicho. El defecto de diseño, las líneas hidráulicas cercanas al motor, resultó fatal. Las lecciones resonarían mucho más allá de este único vuelo. Las cajas negras lo confirmaron. Las líneas hidráulicas cortadas imposibilitaron bajar el tren de aterrizaje. Pero, ¿por qué unos sistemas tan importantes estaban tan cerca del motor? La investigación desveló un fallo de diseño en el 737-800 y un peligro mortal en el aeropuerto, el muro de hormigón al final de la pista. Tanto el fabricante como la autoridad aeroportuaria se enfrentaron a un escrutinio. El accidente hizo añicos la confianza pública, revelando cómo múltiples pequeños fallos pueden alinearse en una catástrofe. Para las familias de las víctimas, las respuestas técnicas no supusieron un gran consuelo. Los inquietantes ¿qué hubiera pasado si? Persistirían mucho después del informe oficial. El accidente obligó a un ajuste de cuentas global en la seguridad de la aviación. Las aerolíneas dejaron en tierra los 737-800 para inspecciones urgentes y modificaciones para proteger las líneas hidráulicas. Aeropuertos de todo el mundo revisaron y mejoraron las áreas de seguridad de las pistas, eliminando obstáculos sólidos. La tragedia llevó a un cambio real. Sistemas de detención diseñados, estándares de diseño más estrictos y una vigilancia renovada. El legado del vuelo 300 está escrito en cielos y pistas más seguros. Para el público, fue un recordatorio aleccionador. La seguridad de los viajes aéreos nunca es absoluta. Las 179 vidas perdidas impulsaron mejoras que hoy protegen a millones. Los ecos de esa noche continúan dando forma a la incesante búsqueda de seguridad en la aviación.